Hola, muy buenas. Quiero seguir pensando y reflexionando sobre el tema de la resurrección, de la crucifixión y la resurrección, porque claro, fue un momento que cambió la historia. Es el evento más importante de la historia. Y claro, como hemos visto, como hemos hablado, como ya se puede ver en la palabra de Dios, los discípulos habían pasado un momento muy oscuro, ya de miedo, de tristeza, de duelo, de dudas, ya de falta de esperanza, de no poder ver el futuro. En el tiempo corto que vemos aquí, entonces ya, claro, desde el viernes hasta el domingo y más adelante, vemos como Jesús respondió a las necesidades más grandes del ser humano. Entonces no podemos olvidar los detalles, porque ya nos hablan también hoy donde estamos nosotros. Porque me imagino que todos nosotros hemos experimentado las emociones que ellos experimentaron, digo, los discípulos. Igual no de una experiencia tan grande o tan fuerte, pero Jesús quiere que nosotros entendamos que sabe y que Él ha vencido, que Él tiene la victoria, que ha mostrado su poder y que Él puede con lo que vemos, con lo que experimentamos hoy también. Entonces quiero ver algunos cambios que Jesús hizo en las vidas de los discípulos en este entonces. Porque sabemos que había, por ejemplo, Pedro que había negado a Jesús 3 veces antes de la crucifixión. Entonces ya vamos a imaginarlo un momento, porque ¿cómo puede Pedro volver después de eso? Incluso si Jesús ya se había vuelto, se había resucitado, ¿puedes imaginar las emociones de Pedro? Porque había negado a Jesús, el que le había dado todo a Pedro. Que había llamado a Pedro, que había elegido a Pedro a pesar de sus fallos. Que había caminado con Pedro, que había amado a Pedro y quería usar a Pedro. Pero aún en su mente vino ya su fracaso, negar a Jesús. Jesús el inocente, Jesús que fue maltratado siendo inocente, Jesús que fue crucificado siendo inocente. Y después ya con el tema de las noticias de la posible resurrección de Jesús. Y digo la posible porque al principio de las noticias. Entonces voy a leer Juan 20 y dice: el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Pero aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase
de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces vemos aquí que Juan, que es el que Jesús amaba, entonces él llegó primero y ya no entra. Pero Pedro llega detrás y entra para ver. Y dice en Lucas que Pedro se maravillaba de lo que pasaba. O sea, que daba vueltas, que no entendía. Y está intentando ya poner las cosas en su sitio. Y Juan después entra y ve y cree. Pero no vemos lo que pasaba dentro de Pedro. Porque puedes imaginar estando en su lugar, el que negaba a Jesús 3 veces. Es que es posible que resucitó. Es que, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Es que, mira, Dios ha hecho una obra aquí. Pero aún dentro, la vergüenza de lo que había hecho. E incluso cuando Jesús más adelante le dice que ya los que ven a Jesús deben ir y decir a los discípulos que Jesús ha resucitado, les dice también, y dile a Pedro también. Y después, más adelante, ya Jesús, los discípulos están ahí y Jesús habla con Pedro. Y 3 veces le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y le da a Pedro un papel para hacer, de cuidar de las ovejas. Pero 3 veces negó Pedro a Jesús. Y 3 veces Jesús pregunta a Pedro, ¿me amas? Y al final vemos la restauración que Jesús hace en la vida de Pedro. Entonces, Jesús sale para tener este encuentro con Pedro, para cambiar ese hecho de negar a una realidad de restaurar, de restauración. Y vemos un Pedro cambiado por Jesús. Entonces, igual en el pasado, tú has negado a Jesús, igual con tus palabras, igual con tus acciones, pero Jesús también nos responde dónde estamos, con el mensaje igual. Y con una responsabilidad, porque no quiere que nosotros vivamos en el pasado de nuestros fracasos. Él quiere que nos enfrentamos con esos fracasos y encontramos su perdón y después que salgamos adelante para cumplir con ya el papel que Él tiene para nosotros. Pero después vamos a seguir leyendo y dice en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor
y que le había dicho estas cosas. Entonces vemos la tristeza y el duelo donde estaba María, donde estaba pasando por tanta emoción. Incluso al ver a los ángeles, no resuelva su tristeza. Pero después de este encuentro con Jesús, cambia. Ya sale de la tristeza a tener otra vez un gozo y una esperanza renovada. Y Jesús usa su nombre para mostrar que es Él. Porque Él le conoce a ella. Y la palabra dice que también Jesús nos conoce a nosotros. Nos llama por nombre. Y si somos sus ovejas, ya le conocemos a Él por su voz. Entonces es importante reconocer que en un lugar donde hay duelo y tristeza, Jesús responde y nos conoce. Y Él cambia, Él nos llama para que salgamos de esa tristeza, para tener ya ese gozo y esperanza renovada y ese gozo que el mundo no puede tocar, que no nos puede quitar, como Jesús decía antes. Entonces ya vemos como otra vez como Jesús cambia la emoción, cambia la situación. Vendrán momentos de tristeza, de duelo, pero es importante volver a mirar la realidad que Jesús está presente y nos conoce y nos guía. Y después sigue la historia en Juan. Y dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Entonces ellos, aún con todo lo que han oído, con todo lo que algunos han visto, están ahí reunidos ya con todo cerrado por miedo. Y es lógico, por lo que había pasado, por las dudas que están pasando, por la inseguridad que tienen y donde viven. Pero otra vez Jesús responde a ese miedo. Y al aparecer ahí, entonces su primer mensaje es paz a vosotros. Jesús, antes de la crucifixión, decía a los discípulos, paz os doy. Mi paz os doy. Y que no es paz como el mundo da, porque está en Él. Y después dice, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces ya Jesús cambia la situación, cambia la emoción. Al principio es una situación de miedo y Jesús da paz y da poder. Entonces ya les envía. Es impresionante. Como vemos, ya el miedo cambia a valentía, paz y poder. Porque después, más adelante, vemos que los discípulos ya no son víctimas, no son débiles, no viven con miedo. Ya viven con el poder de Dios y ellos van testificando. Y Dios usaba a este grupo
para ya enviar el Evangelio, para enviar la esperanza y las buenas nuevas a todos los sitios. E incluso ellos mueren por su fe, no con miedo, porque tenían la posibilidad de renunciar. Y es curioso porque no era renunciar su fe, pero renunciar ya la resurrección. Y no lo hacen. Mueren, dan su vida, pero ya no viven bajo el miedo. Porque Jesús cambia la situación. ¿Y nosotros vivimos bajo el miedo? ¿Vivimos bajo ya el miedo de lo que este mundo nos puede hacer por las amenazas que nos vienen? Jesús nos dice lo mismo. Mira, mi paz os doy. Y encima nos dice que mira, ya tenéis el Consolador dentro de vosotros, que os guía y que os da poder para aplicar y vivir ya el don que Dios te ha dado. Pero es Jesús que cambia todo. Y al final tenemos la historia que todo el mundo sabe. Incluso no creyentes conoce al siguiente discípulo. Dice en el versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, mira, es que si no viere en sus manos la señal de los clavos, que claro, Jesús había enseñado a los otros, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, aquí Jesús ve a Tomás en esta situación de dudas y preguntas. Pero es importante ver que Jesús aquí no dice, mira Tomás, ¿por qué no tenías fe? ¿Por qué tienes tantas dudas? ¿Por qué? No, Él responde. Y es importante saber lo que la historia dice que pasó en la vida de Tomás. Porque este momento para Tomás no era el final. Sí, es verdad que empieza esta parte de la historia con dudas, pero solo es el comienzo del viaje. Porque ya, entonces, por ver a Jesús. Entonces, dice que Tomás después empezó ya un viaje misionero para llevar el Evangelio a tierras donde ya no había llegado, donde no se había predicado. Y daba su vida ya para proclamar las buenas nuevas. Y la historia cuenta que él murió ya asesinado, ya en tierra lejana de su hogar, donde fue para predicar. Entonces ya no tenía dudas, porque él fue tocado y tenía la oportunidad de tocar a Jesús, y fue tocado por Jesús y vio las cicatrices,
los agujeros de los clavos. Entonces empezó con dudar, pero ya eso fue solo el comienzo de una vida dedicada a Él. Entonces para nosotros es importante ver el mensaje de todas estas experiencias, todas estas historias y lo que salió después de la resurrección. Entonces el mensaje es que la esperanza es real. La esperanza no es algo que hablamos para sentirnos mejor, es real. Hay esperanza hoy. Incluso en lo más oscuro hay esperanza. Y Jesús apuntaba hacia todo lo que había pasado para decir, mira, eso tenía que haber pasado para ya proclamar y ya firmar la esperanza. Pero incluso para nosotros hoy, en los momentos oscuros, la esperanza sigue porque ya está basado en lo que Jesús ha hecho, lo que Él hizo en la cruz y en su resurrección. Y el mundo y las circunstancias en nuestras vidas no pueden tocar esa esperanza, porque ya está. Entonces, por eso la palabra nos dice que el mundo no puede tocar el gozo que tenemos en Cristo, ni nos puede separar del amor que hay en Cristo, ni tampoco puede borrar la paz que hay en Cristo, porque se basa en el hecho que ya está y no puede tocarlo. Entonces nosotros tenemos que reconocer que Jesús vive, perdona, restaura, sana, responde. Y en el lugar donde nosotros estamos, llamándonos por nombre, porque Él nos conoce. Entonces, eso tenemos que aplicar a nuestras vidas. Jesús te conoce y entiende dónde estás. Y te llama por nombre. Y cuando viene una acusación del pasado, Jesús dice, mira, si yo te he perdonado, estás perdonado o perdonada. Entonces, ya Jesús quiere hacer una obra impresionante en nuestras vidas. Pero tenemos que dejarle obrar y reconocer nuestra necesidad y reconocer la verdad que hay esperanza, hay futuro, hay amor, hay paz y hay un Dios vivo hoy. Entonces, gira a Él, habla con Él. Y si tú tienes una necesidad de oración o otra cosa, por favor, dínoslo. Como digo muchas veces, nosotros somos un grupo de personas imperfectas, pero con un Dios perfecto, que sale a buscar un encuentro con nosotros para cambiar la situación. No nos deja en el sufrimiento. Él lo usa y nos cambia también. Bendiciones. Y seguimos aprendiendo de Él. Nos veremos aquí muy pronto.